Considera una variable binomial de parámetros n y p. Piensa en su función de probabilidad o cuantía, este ladrillo. Bueno, pues la función de probabilidad o cuantía está tabulada para algunos valores de los parámetros n y p. Por ejemplo, considera que x es una variable binomial de parámetros 7 una décima. Considera que quieres calcular la probabilidad del suceso de que la variable tome el valor 3. Esta probabilidad podemos determinarla a lo bestia sin más que venir aquí, sustituir n por 7, p por una décima y x minúscula por 3. Resulta 229 10 milésimas. Bueno, pues si vas a la tabla de la función de probabilidad o cuantía de la variable binomial de parámetros 7 una décima, o sea, tabla correspondiente a n igual 7, p una décima, y en esa tabla buscas la información relativa al valor 3 de la variable, verás que la tabla dice que la probabilidad de que la binomial de parámetros 7 una décima tome el valor 3 es de 230 10 milésimas. La función de distribución también está tabulada. Por ejemplo, considera nuestra variable binomial y que quieres calcular la probabilidad del suceso de que la variable tome un valor menor o igual que 2. Puedes hacerlo a lo bestia. La probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual que 2 es el resultado de esta suma, que es este número real. Bueno, pues si vas a la tabla de la función de distribución, para n igual 7, p igual una décima y x igual 2, verás que la tabla dice que la probabilidad es de 9.743 10 milésimas. Las tablas no dan información si p es superior a 0,5. No dan información si la probabilidad p de éxito es superior a 0,5. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que no podremos usar las tablas si queremos calcular probabilidades relacionadas con una binomial en la que p es superior a 0,5. No podremos usar las tablas salvo si volvemos la tortilla. ¿Y qué significa volver la tortilla? Significa que en lugar de estudiar el suceso éxito de probabilidad p superior a 0,5, estudiamos el suceso fracaso, que tiene probabilidad 1 menos p inferior a 0,5. Fíjate que si x binomial NP expresa el número de éxitos en n experimentos de Bernoulli independientes y todos con igual probabilidad P de éxito, el número de fracasos en esos n experimentos de Bernoulli, el número de fracasos, lo expresa la variable z igual a n menos x, que puede tomar valores evidentemente 0, 1, 2, etcétera, hasta n. Fíjate, la probabilidad del suceso de que z mayúscula tome el valor z minúscula es la probabilidad de que n menos x sea igual a z minúscula, o sea, x igual n menos z. Y como x es binomial de parámetros np, su función de cuantía es esta, y así esta probabilidad la obtienes viniendo aquí y sustituyendo x por n menos z, que es lo que hemos hecho aquí. Fíjate, en este número combinatorio coincide con el número combinatorio n sobre z, con lo que estamos trivialmente aquí. Y a poco que te fijes y pienses, estarás de acuerdo en que esta función de probabilidad o cuantía corresponde a una variable con distribución de probabilidad binomial de parámetros n y 1 menos p. Lo ilustramos con un ejemplo. Considera
una variable binomial de parámetros 7, 0, 9. Probabilidad de éxito mayor que 0,5. No hay información en las tablas sobre la binomial de parámetros 7 y 0,9, porque, insistimos, la probabilidad de éxito es superior a 0,5. No obstante, si queremos usar las tablas para calcular la probabilidad del suceso de que la variable tome el valor 4, lo que hacemos es volver la tortilla y damos entrada a la variable 7 menos x, que es binomial de parámetros 7 una décima. Y así, fíjate, ocurre el suceso de que x toma el valor 4 solo si z toma el valor 3. Y te vas a la tabla de la binomial 701 y te da esta información. O sea, te da la probabilidad de que la variable x tome el valor 4. Para ilustrarte mejor, despedimos este vídeo echando un poquito la vista atrás en este tema y también un poquito hacia adelante. Recuerda, todo empezó con un experimento dicotómico binario E, experimento en el que solo interesa observar si ocurre un éxito o un fracaso. La variable de Bernoulli es la que expresa el resultado de un experimento dicotómico. Toma el valor 1 si ocurre un éxito, el valor 0 si ocurre un fracaso. Tras la variable de Bernoulli hemos estudiado la variable binomial. De ella lo sabemos todo. Nuestro experimento se repite n veces y la variable binomial de parámetros n y p expresa el número de éxitos. Esta es su función de cuantía, su media, su varianza, su función generatriz de momentos. Tras la variable binomial vamos a estudiar la variable geométrica. Fíjate, el experimento se repite hasta el primer éxito. En ese contexto, la variable geométrica de parámetro p expresa el número de fracasos. Esta es su función de cuantía, su media, su varianza, su función generatriz de momentos. Después de la geométrica estudiaremos la variable binomial negativa. Fíjate, el experimento se repite hasta el késimo éxito. En ese contexto, la variable binomial negativa de parámetros k y p expresa el número de fracasos. Esta es su función de cuantía, su media, su varianza, su función generatriz de momentos. Evidentísimamente, si k es la unidad, estamos en este caso. Del mismo modo que con la binomial, si n es la unidad, estamos ante la variable de Bernoulli. Después de la variable binomial negativa, estudiaremos la variable de Poisson. Fíjate, el suceso éxito es raro, y el experimento se repite muchas veces. En este contexto, la variable de Poisson expresará el número de éxitos. Como ves, no puede ser más interesante.